nosotros pertenecemos a la Unión de Asambleas Ciudadanas, somos la gran Asamblea Nacional que nuclea a todos los que estamos luchando contra el agronegocio, contra el fracking, o sea, tenemos una visión integral. Pero bueno, en este momento lo que nos está preocupando es la megaminería y especialmente qué está pasando con la ley de glaciares, que sabemos que no está siendo implementada del todo porque hay varias cosas que nos están haciendo ruido y que nos darían muchas herramientas técnicas y científicas para poderle hacerle frente a los megaemprendimientos que ya sabemos que están impactando los glaciares. Bueno, nosotros somos de Hachal, San Juan. Hemos venido un grupo de 18 personas. Nosotros estamos acá como representantes y bueno, nosotros tenemos inquietudes justamente por el inventario que se hace en toda la cordillera. Nosotros tenemos interés específicamente por la cuenca del río Hachal, pero también por la cuenca del río San Juan, por las cuencas que están en Catamarca. Nos interesa todo porque es la forma integral en cómo creemos que se tiene que ver el tema de las reservas de agua. Nos preocupa que haya normativas que vayan en contra de la ley y del reglamento. Por ejemplo, específicamente el tema de asignarle una extensión a los cuerpos de hielos a medir, que eso no lo dice la ley. La ley dice específicamente sin importar el tamaño, la forma, la dimensión, ¿sí? Y bueno, y que se esté relevando todo el ambiente periglaciar también. ¿Por qué? Porque son justamente, bueno, ustedes son los técnicos, pero es todo un conjunto que hace de regulador hídrico. A nosotros nos interesa la defensa del agua. Entonces, en función de eso, nos preocupa justamente esa diferencia entre lo que se lleva a la práctica, ya sea manual, ya sea protocolo, en contra de lo que dice la ley. Bueno, yo quisiera comenzar comentándoles, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de tener acceso, que está en internet. O sea, cuando sale la ley en el año 2010, en octubre del 2010, se le da 60 días a Yanigla para elaborar justamente el cronograma, que es el documento a través del cual se fija cómo se va a hacer el inventario, inclusive donde Yanigla solicita fondos para comenzar a trabajar en el inventario, cuáles eran las metodologías, cómo se organizaba el país, cómo estaba dividido, todo este tipo de cosas. Y allí se establece, porque la ley, o sea, es muy, o sea, la ley tiene, posteriormente se hace una reglamentación en la cual obviamente Yanigla no participa, que es la reglamentación de octubre del 2011, y digamos, quien hace una interpretación de la ley, ustedes saben cómo es la historia, es toda una cuestión a nivel de palabras y de abogados, que esto significa tal cosa, más allá de los términos técnicos. Entonces se empiezan a escapar un montón de situaciones y por eso me parece importante de rescatar el documento del Yanigla, el documento que hace Yanigla justamente para el inventario. O sea, además ese documento se integra, como es parte de la ley, se integra como uno de los documentos justamente donde se establece cómo va a funcionar el inventario. Y en ese mismo inventario, justamente, en ese mismo documento donde se establece que el director del Yanigla es el director del inventario. Entonces, si usted va a la ley no dice que el director del Yanigla es el director del inventario. Entonces, hay un montón de información que es vital, que nace de ese documento. Entonces, por ejemplo, ese documento establece claramente, si bien la ley no dice, la ley habla en su artículo 1 de la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar como recurso hídrico estratégico. Entonces ese es un tema muy importante. Entonces, ¿qué es lo que uno entiende? Y eso se plantea, digamos, hay,
para que ustedes entiendan, de los dos puntos de vista, porque digamos, está la gente que está en la protección del recurso hídrico, como Yanila, digamos, porque ustedes lo van a ver claramente, y también hay gente que, bueno, que está, digamos, o como ustedes, o otras ONG, o ustedes no son ONG, pero otras ONG, hay ONG que sí, que están interesadas en la protección del recurso hídrico y todo. Y también está la actividad minera, y tanto unos como otros presionan sobre qué entendemos por recurso hídrico estratégico. Entonces, en base a los conocimientos que tenía Yanila en ese momento, cuando en el año 2010, y los conocimientos que hemos seguido elaborando, se establece que, y además por un problema de resolución de imagen satelital, digamos, con lo que se hace el inventario, porque el inventario no sería buenísimo. Pero no es el único recurso. O sea, no es el único recurso, pero bueno, digamos, lamentablemente está la situación de que para hacer una cuestión práctica y en función de los tiempos que establece el inventario, estos 5 años que debería estar listo el inventario, la situación es que fundamentalmente es la imagen satelital el elemento que se usa para trabajar. No es trabajo de campo. Hay trabajo de campo, hay trabajo de campo, pero es lo imposible. Que pasa es que los glaciares de roca Sí. Se tienen que hacer justamente en trabajo de campo. Bueno, no, hay forma de verlos también en imágenes satelitales. O sea, usted puede identificar un glaciar de roca y ver además si está activo o inactivo. Por eso justamente después, primero cómo se hace el inventario y después se mapea todo y después uno va y hace el control de campo. La historia es que por cuestión de camino, acceso, entonces uno tiene la suerte, digamos, y además técnicamente cuando uno tiene un 10% del área cubierta o algunos valores que dependiendo cuál es digamos, si yo tengo el inventario del río Las Vueltas donde tengo 3 glaciares de escombro y tengo 99% que son glaciares descubiertos, entonces allí es importante visitar los glaciares descubiertos. En otro lugar, en la cuenca del río San Juan, donde tengo más glaciares de escombro que glaciares descubiertos, es más importante visitar. Entonces el número no es una cuestión fija. Ah, sí, usted tiene que ir a visitar tanto. Y depende obviamente del acceso y de la facilidad. Entonces, ojalá nosotros tuviéramos que ser un helicóptero acá para salir y volar o un avión para salir a volar toda la historia. Convengamos que los plazos ya están bastante vencidos en varias bueno, partes. Vamos a ir por paso, claro, A ver, déjeme hablar primero claro. que yo termino con esta historia y después vamos a empezar. Claro, porque entendámonos bien. Claro, entendamos, sí. Digamos, la tarea del inventario comienza a realizarse con una, digamos, desventaja desde el punto de vista operativo y de recursos humanos. La Argentina no tenía una capacidad de glaciólogos, una concentración de glaciólogos suficiente como para poder cumplir a lo mejor en menos tiempo o con mayor detalle todas estas cosas que Ricardo está diciendo. Y que es real. O sea, muchas de las cosas se han ido generando y formando durante este periodo. Muchos recursos humanos, porque la validación de lo que se ve en una imagen, que es la tarea más rápida para poder hacer este inventario, es la tarea de campo. Y ustedes saben lo que es subir la montaña y hacer el trabajo de campo. Es una tarea muy tediosa que se necesita mucha gente y en situaciones, en un territorio gigantesco. O sea, entonces, digamos, el instituto, este instituto y otras digamos, colegas también han ido creciendo y colaborando, y en la medida que se ha podido se ha tratado de hacer lo mejor posible en términos de control de terreno. No, y nosotros también ¿sí? Sabemos que Entonces, hay hasta limitaciones políticas, porque por ejemplo a San Juan tenemos entendido que no los dejaban entrar. Está bien, pero eso es otra cosa. Digamos. Hay toda una demora, claro. Claro, pero digamos, partimos de la base de que este proceso, si ustedes me dicen, a ver, comparémoslo con otros países, con los suizos, que hace 50 años que vienen trabajando con los glaciares, tienen una masa humana crítica suficiente para poder hacer desarrollos de esta envergadura. Usted lo que usted está diciendo básicamente es que había falta de trabajo humano, de recursos, de técnico y de infraestructura. Para en una tarea, en el año 2010, octubre de 2010, sale la ley. Se le da a Yanigla 60 días para presentar ese trabajo. Yanigla lo hace en 43 días, para que la comunidad científica quede claramente su compromiso con la protección de las reservas hídricas estratégicas.
la inclusión del tema periglaciar en la ley de glaciares es todo autoría de Jan Igla. Los primeros borradores que recibimos de, en ese momento eran las diputadas, ¿qué maestra era? Marta Maffei, que ella fue quien elaboró el proyecto, solo incluía los glaciares. Entonces, todo el empuje de colocar, y que fue una discusión y una pelea muy grande, es todo mérito de Jan Igla, que se esté protegiendo el recurso hídrico estratégico del ambiente periglaciar. Una pregunta, Sí. eso de que dijiste recién, el recurso hídrico estratégico, ¿cómo Sí. lo de... Bueno, ahí está, bueno, eso exactamente. Bueno, eso es justamente, exactamente. Entonces eso es justamente lo que yo quería y que eso está muy claramente reflejado en ese documento, porque fueron muchos días de discusión del cronograma, de cómo lo hacíamos, de toda la historia, y de un montón de situaciones que uno nunca desconocía. Es decir, en 60 días había que hacer el inventario nacional sin ningún antecedente previo de un inventario nacional. Y entonces pusimos Cuenca, donde ahora en la actualidad no hay glaciares. Pero bueno, no sabíamos si había glaciares. Había que verla. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Pero ustedes pusieron esta cuenca. Bueno, ahora en la actualidad nos muestra que esa cuenca, porque pusieron las cuencas esta, y ahora esa cuenca la han desdoblado en dos cuando en el original figura una. Y porque encontramos más glaciares de lo que tiene, entonces lo doblamos en dos para hacer el estudio mejor. Y otra, ¿por qué no está? Y porque no tiene glaciares. Bueno, esto para que ustedes vean que no es tan lineal la situación. Sí, sí. O sea, Es dinámico. nace con un montón de circunstancias, es una cuestión dinámica, de crecimiento, digamos, de incorporación de metodologías de trabajo, de afinar metodologías, bueno, y también de crecimiento de recursos. Yo creo que en este momento la situación es muy distinta a la de hace 10 años atrás, en la cual, digamos, apuntar sobre una base que tenía muy poca fundamentación, bueno, ahora estamos en otra situación diferente. Se establece que Jan Igla va a hacer ese inventario. Bueno, cuando se hace inventario, y obviamente ustedes saben que hay que esperar que la ley se reglamente. Bueno, ¿qué hace fundamentalmente quien reglamentaba en ese momento era la Secretaría de Ambiente? ¿Qué hace? Toma el documento de Jan Igla y obviamente las partes menos conflictivas, porque no están todos los artículos reglamentados de la ley, sino algunos de ellos, son los que se usan para la reglamentación. Y la reglamentación está fuertemente basada en ese documento elaborado por Jan Igla. Prácticamente es calco de algunas de las cosas de lo que hizo Jan Igla. Una pregunta, ¿y cuáles son las partes conflictivas que ustedes dicen que se sacaron? Uno podría tener problemas con que, no sé, cómo había que hacer la protección, qué se entendía hasta tal... Entonces, por ejemplo, si ustedes miran en la reglamentación van a ver que no están todos los artículos. Hay algunos artículos que aparentemente, de acuerdo a los abogados, que como yo les dije anteriormente, son los que interpretan la ley, ellos dicen, no, esto no es necesario reglamentar. Yo no sé si es necesario reglamentar porque mi especialidad no es la abogacía ni ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos entonces a lo que Jan Igla entiende como documento y como reserva hídrica estratégica y qué es lo que se va a proteger. Bueno, que es el tema central. Entonces, hay un problema de limitación, o sea, uno puede, obviamente, en el campo recorrer y ver todo lo que esté en el campo, pero hay lugares donde uno no tiene acceso, con suerte, a un 5 o 10%. Hay que pasarse días, la gente se pasa días ahí con arrieros tratando de llegar a la mayor cantidad posible de glaciares. Imposible ver los 1562 glaciares de la cuenca solo del río Mendoza. Para decirle un número, de la cuenca del río, no de la provincia de Mendoza, de la cuenca del río Mendoza, que tiene 5 cuencas. Además, una actividad acotada a un periodo del año en que se puede trabajar. Bueno, por eso, entonces bueno, la imagen satelital no es que es el único método, es el método. Lamentablemente, si pudiéramos decir, bueno, ahora sí, se puede ir a todo. Bueno, entonces, ¿qué resolución tiene la imagen satelital? Una imagen satelital tiene una resolución, la mejor, la imagen hasta que se usa de base, de 30 metros por 30 metros. 30 metros. Un píxel es un punto en la imagen. Ese punto representa 30 metros por 30 metros. Entonces se estableció que el área mínima para inventariar fuera 1 hectárea. Entonces, porque 1 hectárea, ¿cuántos son? 30 por 3 son 3 píxeles por 3 píxeles. Imagínense, 3 puntitos por 3 puntitos y uno tiene que imaginarse que hay un glaciar mirando una imagen.
Entonces hay una limitación del desarrollo técnica fundamentalmente. Y que además hay una limitación también de Bueno. resolución de borde. Bueno, Porque sí, los sí, 3 sí, píxeles sí. se solapan con 15 metros que no son de área periglacial. Entonces ustedes tienen que entender que hay una serie de limitaciones técnicas también que hacen que uno No, no, trate de- pero y además que es también una abarcar reglamentación que superficies existe mayores. en todos los inventarios del mundo. Se hace inventario a partir de 1 hectárea. Y hay gente que dice, si te escuchan a los mineros, 1 hectárea. Tendrían que haber empezado con 15 hectáreas, 30 hectáreas para arriba, porque, no, bueno, nosotros consideramos en base, Sí, lo mismo. nosotros decimos, si hay un glaciar, es un glaciar, y Claro. una reserva estratégica Es- hídrica. O exacto. sea, sea de, Bueno, de y 20 entonces- metros por 20, o sea de, Exacto, de bueno, 100 por Bueno, 100. la limitación O sea, es técnica ahí. Hay una limitación técnica. Y Pero- después está la otra pregunta. Sí. Entonces, como usted, yo también. Entonces, la misma pregunta que usted está haciendo la recibo también del grupo. Mira, me dice, ¿y un glaciar de 1 hectárea es una reserva hídrica estratégica? ¿Cuánto contribuye al caudal del río San Juan un glaciar de 1 hectárea? ¿Quién me lo ese puede glaciar decir? solo, Sí. ¿qué pasa si se toma? A ver, hay 500 glaciares Ah, bueno, de no, menos no, de no, 1 pero hectárea. vamos No, a la no, no, pregunta. no, porque es lo mismo. No, es no es exactamente lo lo mismo, mismo. no es lo Un mismo. glaciar solo, No es tal lo vez mismo, no sea no es lo reserva mismo. estratégica, pero sí 500 Pero de... usted técnicamente tiene que responderle a la actividad minera si un glaciar de 1 hectárea es una reserva hídrica estratégica o no. Porque me dicen, ¿qué pasa si la compañía minera hace un pozo y saca la cantidad de agua que usted calculó que tiene ese glaciar? Entonces hay que decirle a todo el mundo en ¿Y de función... dónde surge el agua que y de- sale de...? bueno, o sea, por supuesto, pero por supuesto, por eso, no, pero yo lo que, si yo lo vemos que una quiero, parte yo lo que nada quiero más, que usted sí. entienda es que hay presiones por todos lados. Sí, Entonces sí, hay- sí, y que entendemos. la decisión- Y los que menos presionamos somos nosotros. No, Eso yo no también digo lo ni que entendemos. me parece Eso buenísimo también que lo presiones entendemos, el o sea, agua. Saúl, Yo lo que voy... yo Vamos creo a- que- vamos a Sí. escuchar. Yo creo que, a ver, discúlpeme. Acá se solapan muchas cosas. Pero lo que yo quiero aclarar es que el Yanigla lo que hace es su trabajo técnico de relevamiento de áreas glaciares. ¿Sí? Y hasta ahí sí llega. Es decir, si ustedes interpretan que esa agua, si es estratégica, o sea, los considerando de las mineras, toda la historia, son intereses particulares de la sociedad por un lado y de particulares por el otro, pero lo que hace el Yanigla es la cuestión técnica, es decir, define qué es lo que es el área integrada por glaciares descubiertos, por glaciares cubiertos, etcétera, etcétera. Y cuando hay Y un se va- glaciar... Y se va avanzando, a medida que se va incrementando el conocimiento de eso, se va afinando la puntería. Claro, posiblemente si en el momento que en el año 2010 hubiese existido imágenes de 25 centímetros por 25, posiblemente sería otro nivel. Claro. Pero de todos modos, bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a cosas básicas. Entonces, bueno, como ya le digo, también existe la presión por ese otro lado. Y Yanigla viene trabajando en la relación nieve-agua. La nieve está relacionada, produce el 90% de la variabilidad en el caudal. Tenemos nieve, tenemos agua. No tenemos nieve, tenemos agua. Entonces otra gente dice, ¿y para qué están los glaciares? ¿Está bien? Yo le puedo mostrar, técnicamente le puedo dar trabajo que hemos hecho, publicado, donde el 90% del caudal del río Mendoza al río San Juan lo da la nieve que queda en cordillera. Pero, obviamente, existen años críticos, como el año 68, en que no nevó. Y el río San Juan no se secó. Y el río Mendoza no se secó. ¿De dónde vino ese agua? De los glaciares. Entonces ahí tiene la importancia que tiene por eso justamente hablamos de una reserva hídrica estratégica. Porque es el agua que está almacenada en la cordillera que va a venir en el momento crítico cuando no tenemos nieve. En el año que tenemos nieve, un año muy nevador, posiblemente la contribución de los glaciares sea cero. Al contrario, el glaciar va a ganar masa que va a usar para el otro año. ¿Ah? Ricardo, le hago una pregunta, porque Sí. sabemos que uno de los artículos que se sacó fue el que veía la sinergia es decir, el efecto sinérgico, ¿no es cierto?, de los glaciares. Y ese recurso hídrico estratégico, como decimos nosotros, un glaciar de 1 hectárea no va a pasar nada, pero si uno mira esto que decía Saúl, la sinergia, es decir, mirando todos los glaciares, la suma de glaciares, no se lo puede considerar un recurso hídrico estratégico. Es pregunta. La pregunta es la siguiente. Entonces, bueno, la historia es,
en un año extremadamente seco, y a ver, que sea consciente que nosotros estamos defendiendo esto, que nosotros le hemos puesto el alma a esto, que todo el tema periglaciar existe porque Yanigla participó de la ley. Que eso quede claro, que si no nadie hablaría del tema periglaciar porque la ley no hablaba, solo hablaba de glaciares descubiertos. Entonces, bueno, y hemos hecho todo el esfuerzo posible para que sea factible, sea entendible y sea todo este tipo de cosas. Bueno, entonces, vieron dos leyes, una ley que se vetó, la otra que se modificó, la otra que se cambió, hubieron 500 versiones, como siempre la gente que habla un montón de cosas, de sinergia, de este tipo de cosas, que yo no sé específicamente a qué se está refiriendo ni a qué tema en particular, porque no sé a qué específicamente se refiere eso, a qué se refería eso. Por el hecho de que, por ejemplo, si hay una minera, produce un impacto. Bueno, si hay dos mineras... fíjese que peleamos por todo, porque una cuestión que se estableció era, bueno, denos una distancia. Fíjese que la ley tiene cuestiones, que la ley no la hizo Yanigla, esa otra historia. Lamentablemente la ley se decidió en un bar, en un café, un día antes, entre los legisladores que peleaban de distintos partidos. Como son las cosas. O sea, nunca le consultaron al Yanigla. No, el Yanigla fue consultado un montón de veces, pero cuando llega la discusión y mañana es la elección y hay que votar, hay que votar. Que Filmus y Bonazo tenían dos leyes que no. Bueno, llegaron entonces y tuvieron que armar, que entonces, por ejemplo, fíjense, si ustedes leen la ley, yo les pido que lean la ley con detalle. Habla de montaña alta, media y baja. ¿Qué es para usted una montaña alta? Claro, sí. Para alguien que vive en Ushuaia, el cerro más alto, el que tiene ahí atrás del pueblo, 1500 metros, la montaña más alta. ¿Y en San Juan, qué es 1500 metros? Bueno, entonces, y eso está en la ley. Entonces, bueno, uno después tiene que hacer de ese material que técnicamente es un desastre, que hace agua por un montón de lados, lo mejor que se puede. Y yo les digo que sinceramente, con la mano en el corazón, Yanigla hizo lo mejor que se puede hacer para proteger el recurso hídrico estratégico. Se agradece. Una preguntita. ¿De qué forma se sienten ustedes presionados? ¿De parte del gobierno? ¿De parte de las mineras? ¿O parte de la sociedad? Porque yo creo que como científicos ustedes, trabajando como la conciencia dice, no tienen que sentirse presionados. Bueno, yo creo que han estudiado para eso. Está bien. Nosotros nos sentimos, mire, por acá en esta sala, como estamos ahora reunidos con ustedes, hemos estado con grupos ambientalistas, con senadores y diputados, con gobernadores, con intendentes, con un montón de cosas. Yo lo que quiero sinceramente es decirle, Yanigla, el trabajo que está haciendo Yanigla es impecable y no tiene ninguna, más allá de las presiones que podemos tener, no tiene ningún, técnicamente, error. Y si un glaciar existe, ese glaciar va a estar ahí. Ahora, existe la presión, por supuesto que hay gente que le interesaría que algunos glaciares no estuvieran. Y otros grupos que lamentablemente, yo quiero que sean también ustedes conscientes, de que quieren que todo sea glaciar, cuando realmente no es glaciar. No existe el glaciar. Entonces el glaciar no puede, entonces el Yanigla no puede ni poner ni sacar glaciares. Y en el inventario del Yanigla están los glaciares que existen. Y tenemos la presión por los dos lados. Saquen glaciares, pongan glaciares. No, nosotros vamos a hacer, solamente vamos a poner lo que corresponde y lo que está. Bueno, punto. por eso, Ricardo, vuelvo a repetir, el instituto hace el trabajo técnico, el trabajo científico, el trabajo de relevamiento. Es como si vos, a ver, ustedes me dicen, vamos a hacer un censo de pajaritos, se hace el censo de pajaritos, o sea, nadie me va a prohibir que yo no dé la información que no sea correcta, porque si no estamos faltando a nuestra naturaleza como científico. Entonces el trabajo del instituto es hacer el relevamiento tal como debe ser hecho a través de la metodología fijada. Punto.
Si pero viene ahora alguien y se pone puede- una queja y pone otra, es una discusión que... Eso estamos de acuerdo, pero sí sabemos que, por ejemplo, hay, es decir, que ustedes tampoco son los responsables de informar, o sea, de que esto sea público. Ustedes producen el conocimiento y que la autoridad de aplicación es la que tiene que dar a conocer el inventario, y entonces nosotros queremos saber, hay como un escalón ahí, ¿no es cierto? El escalón de, sabemos que hay producido Pero- conocimiento y sabemos que... Pero hay un montón de cuestiones, a ver, a lo mejor ustedes no conocen, pero Gustavo a lo mejor puede explicar. Hay un montón de procedimientos intermedios que hay que validar eso es antes lo de que liberar la queremos saber. información que ya no dependen del instituto. Exacto, Pero eso es lo que... una preguntita nomás. Por ejemplo, los glaciares se pueden cambiar de lugar. No. Y bueno, eso es lo que está haciendo una empresa. ¿verdad? Claro, eso es lo que Bueno, nos por eso, mete- pero a ver, eso es una discusión que... Bueno, pues por eso Yo- como yo- científico, yo- me parece que un glaciar Claro, no se que puede es cambiar de importante lugar. eso. Es importante. ¿Por qué? eso. Porque cuando fueron las empresas estas, los dijeron así, como somos ignorantes, de que ellos, los glaciares, los trasladarían a otro lugar y no habría inconveniente. Y ahí, eso es la pregunta que te hace. Claro, porque Yo, un glaciar yo no les es comento una que ley. todo, o sea, la ley de protección de glaciares, lo que trae Marta Maffei, es justamente, nace con el conflicto de la empresa Barrick de trasladar un glaciar en Lama, el lado chileno. Entonces, bueno, obviamente allí eso crea un conflicto social, ella participa de allí, entonces de allí nace la necesidad de establecer, tanto en Chile como Argentina, una ley de protección de glaciares. Lamentablemente, por suerte en Argentina tenemos una ley de protección de glaciares, en Chile nunca salió. Nunca salió. Y esta historia, obviamente, si un glaciar existe en un lugar, yo no lo puedo agarrar y poner en otro lugar. El glaciar existe porque hay condiciones únicas para que existan, de temperatura, de cantidad de nieve, de todo, para que ese glaciar exista. Yo no puedo cambiar los glaciares de un lugar para otro. Eso es una locura. Entonces, bueno, por suerte a algún loco de barrio se le ocurrió, porque las empresas tienen esa capacidad. O sea, uno va, que se yo en Bolivia, yo he visto que agarran todo el pueblo con iglesia y todo y lo cambian, ¡pum!, acá, y trabajan acá. Entonces asumen que un glaciar era lo mismo que cambiar un pueblo. Entonces, bueno, esas situaciones no pueden ser. Pero como dice Fidel, acá tenemos que tener muy claro cuál es el rol de cada uno. ¿Cuál es el rol del Yanigla? Bueno, El ahí rol está. del Yanigla es, discúlpame, con esto yo cierro, es hacer el inventario de glaciares correcto, preciso, en función de la capacidad de la capacidad técnica que tengamos, el mejor inventario, porque ese es el elemento que tiene que usar la ley para establecer qué se protege y qué no se protege. Entonces, esa es la responsabilidad nuestra. O sea, a Yanigla se le puede criticar que está mal hecho el inventario, que se olvidaron glaciares, que está mal clasificado, que técnicamente está... Pero esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es, lamentablemente, si se aplica o no se aplica la ley. Que una cosa podemos charlar personalmente, más allá. O sea, yo puedo dar mi opinión personal, que es distinta de la que doy como técnico, como parte del inventario. Esa es otra historia, y que posiblemente pueda coincidir o no con ustedes. Y en estas circunstancias damos la opinión técnica. Estamos obviamente dando una opinión técnica, pero pero sí. Con respecto tienen al café trabajo- si quieren, ¿eh? Muchas gracias. Con respecto a la función específica de Yanigla, Sí. a este procedimientos administrativos que tienen que seguir ustedes, que sabemos que son bastante engorrosos en cuanto a en la información y a la parte, digamos, específica que tiene que cumplir Yanigla, y a los procedimientos de validación técnica que hacen ustedes. En este marco de procedimientos, yo les consulto a ustedes. ¿Ustedes pueden decirnos si realmente se están cumpliendo todos estos procedimientos? ¿O han encontrado en este camino algún tipo de impedimentos que puedan completar este proceso que es específico de Yanigla? Sí, bueno, perdón, remarcando un poco lo que mencionó tanto el doctor Roy como el doctor Vidalba, Yanigla es una institución que siempre, una unidad ejecutora de CONICET, que siempre ha estado abierta a recibir a todas las personas que, tanto con personalidades jurídicas, sin personalidades jurídicas, que han tenido inquietudes. Pero bueno, recalcar que nosotros somos una partecita en lo que es la aplicación de la ley. La ley es clara y taxativa, menciona que la autoridad de aplicación, la Autoridad Nacional de Aplicación, es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y el Yanigla es el responsable de realizar el inventario.
Después hay un montón de cuestiones en la cual no nos vamos a meter. Yo no voy a hablar perdón, de ningún tipo de organización, además de el Yanigla y el Ministerio de Ambiente, porque son los roles definidos. El resto de las organizaciones nosotros no nos vamos a meter. Yo me desempeño como coordinador del inventario de glaciares. Sí podemos decir que está el procedimiento en la página de glaciares, que es www.glaciaresargentinos.gov.ar. Hay una pestaña de inventario, en la cual abajo el último dice preguntas frecuentes. Ahí hay un montón de preguntas que están bastante claras de diversos temas, que por ahí no han salido, pero seguramente lo tienen. Y está en otra pestaña de legales, la ley, el decreto reglamentario, los procedimientos administrativos. Esos procedimientos administrativos son bastante claros en cuanto a que toda la información generada por el instituto va al Instituto Geográfico Nacional, donde se revisa todo lo que es toponimia, topografía, después vuelve, se hacen las correcciones pertinentes y se eleva al Ministerio de Ambiente de la Nación, donde ellos hacen no un estudio de fondo, sino de forma. O sea, ellos ni sacan ni ponen glaciares, simplemente lo que hacen es ver que la estructura legal y administrativa sea acorde, y después eso queda a disposición para la publicación. Salvo las cuencas donde intervenga, donde haya un límite pendiente de demarcación, donde luego el Instituto Geográfico Nacional pasa al Ministerio de Ambiente y de ahí a Cancillería, con ahí la Comisión de Límites de Cancillería de la Nación. Sí, el proceso se está cumpliendo. Nosotros tenemos varias, bueno, de hecho las cuencas que están publicadas, hoy en la página hay 9 cuencas publicadas. Disculpe, sí. Está bien, el procedimiento Sí. Lo conocemos un Sí. poco. La pregunta concreta es que si en ese procedimiento, en esos pasos, ustedes han encontrado ciertos, digamos... Anomalías. No anomalías, sino esto de tener que volver de vuelta por los tiempos, me refiero a los tiempos que se están, y que no podemos llegar a concretar la ley, que no podemos llegar a tener información, que no podemos llegar a tener publicaciones, que en este procedimiento que nos acaba de relatar, si ustedes han encontrado algunos resquemores, algunas cuestiones que hayan hecho que estos plazos se extiendan en el tiempo. No, al día de hoy no. De hecho, este procedimiento administrativo no está desde la reglamentación de la ley en febrero del 2011. Por este tema también de las actualizaciones. Claro, o sea, este procedimiento administrativo salió por resolución en diciembre del 2015. Entonces, desde diciembre del 2015 nos estamos rigiendo por este procedimiento administrativo. No, hasta ahora está funcionando bien. Lo que pasa es que obviamente es mucha información y tiene sus tiempos para... Además, Gustavo, hay una cosa también a agregar a eso, que en la gestión anterior, casi a finales de la gestión anterior, se ordenó toda la documentación relativa a se armó el expediente, digamos, que estaba repartido en un montón de suboficinas dentro del ambiente, y era una cosa, y a partir de eso ellos pudieron empezar a ver un poco más el proceso del inventario y ordenar algunas actividades. O sea que ha ido también siguiendo una evolución dentro del ministerio. Una cosa casi, diría normal, a lo mejor desorganización interna, pero que se ordenó el expediente por lo menos. Sí. Comentaban de que habían recuperado partes de expedientes que estaban en distintos sectores, y eso ayudó también un poco para encauzar ordenar un poco el trabajo dentro del Ministerio de Ambiente. O sea, para su entender, digamos que se están cumpliendo con estos procesos administrativos. Bueno, se han cumplido, recientemente se cumplió con los presupuestos, con los dineros asignados, eso permitió liberar también ciertas actividades que estaban un poco reprimidas porque no teníamos fondos nosotros para poder ejecutarlas. Bueno, por eso esas cosas también dilatan un poco en el tiempo. Ustedes hacen un presupuesto y se lo pasan al Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Ambiente les dice si les puede dar ese presupuesto. Y se los da. Y esto es una pregunta que quería, se la hago a ustedes dos, digamos, que son los inventariados. Usted dijo que han hecho un trabajo, digamos, con todo el cuerpo, las ganas, la energía, pero bueno, tenían limitaciones tanto técnicas, de recursos humanos. Si alguna vez el presupuesto fue una limitación para el mejoramiento del trabajo, para, por ejemplo, esto que decía usted recién de la imagen satelital, ¿no? Le agrego a esto lo siguiente, porque es decir, cuando se hizo la ley, se puso que cada 5 años se iba a hacer una actualización. Entonces digo,
cuando se armó la ley, ¿ustedes tuvieron alguna injerencia sabiendo que a los 5 años, esto, porque todavía no está terminado el primer inventario? Me refiero que hay una cuestión técnica, digamos, si uno sabía que iba a haber tantos impedimentos técnicos, es decir, ya había implícito una limitación técnica que le entendemos, todo lo que usted nos ha dicho. Es poner a caminar un proyecto importante donde hay varias partes Claro. involucradas, siempre hay... Claro, digo, porque ya 5, es decir, era como una crónica del fracaso que iba a 5 años no iba a poder, y sabemos, Ricardo, sabemos que todo esto tiene... Nosotros pensamos que en 5 años lo íbamos a hacer. Ahí va, ese era el asunto. Y entonces... incluso la otra cosa que también... Pero claro, lo que ocurre, como dice el doctor Roy, los científicos somos científicos y vivimos un poco en el limbo. Bueno. Entonces pensamos que después uno se descubre y va a la realidad, y que hay una serie de procedimientos y que hay problemas legales y que hay que manejarse respetando instituciones que existen. Entonces hay un montón de situaciones donde un mapa en el país no se puede dar a conocer si no tiene la aprobación del Instituto Geográfico Nacional. Si está en un área de frontera, también tiene que ver la Cancillería, tiene que ver relaciones internacionales. Ustedes saben que están todos los problemas del campo de hielo, de la limitación. Bueno, son todos problemas que nosotros pensamos y que hemos discutido, o sea, y hemos charlado con la gente de Cancillería. Miren, nosotros no hacemos los límites del país, los límites los fija Cancillería, nosotros solo inventaríamos glaciares. Bueno, pero ustedes tal cosa, y son situaciones que se presentan que nunca las consideramos y que empiezan a surgir. Pero ahora hay un problemita acá, ¿sí? Está bien los puntos como ponen ustedes, pero ¿cuál es el tema? Y perdónenme que la expresión, estamos trabajando a base y a paso de una tortuga, y las empresas mineras están trabajando mucho más rápido. O sea, que ese es el grave inconveniente que nos estamos encontrando. O sea, yo creo que acá, perdónenme la expresión, tendrían que agilizar mucho más acá. Sabemos que es difícil. ¿Por qué? Porque cuando salgan ya todos los estudios hechos, nosotros desgraciadamente, en Hacha, ya vamos a tener, o en parte de iglesia, ya vamos a tener todas las empresas ahí trabajando. Claro, ¿qué pasa? Y va a desaparecer nuestro departamento, esa es la triste realidad. ¿Qué pasa con la auditoría ambiental que está prevista en la ley? O sea, ahí es un tema clave. ¿Por qué? Porque si no, bueno, justamente, se sigue dilatando. Perdón, yo quiero hacer una, antes que se me vaya, o dos preguntas en una. Cuando se dictó la ley de glaciares, la provincia de San Juan metió una cautelar y ellos han hecho un inventario propio, el gobierno de la provincia ha hecho un inventario propio. ¿Ustedes tienen algún poder de policía como...? No. No tienen poder de policía. Y en un caso de que ustedes pueden tener algún impedimento para entrar a la provincia a hacer el inventario, y en el caso de que lo puedan hacer, ¿es cuestión de los legisladores o ustedes también tienen algún tipo de injerencia en decir, no, se aplica la ley nacional por sobre una ley provincial? No, a ver, yo le cuento o sea, lo que ocurre. Sí, a lo mejor no me expliqué solo, bien. No, pero entiendo la pregunta. No es solo la provincia de San Juan. Otras provincias tienen su inventario. Y es decir, cuando sale la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Preservación de Glaciares, hay muchas provincias, incluida San Juan, que crea su propia ley de protección de glaciares, donde algunas de esas provincias, en esas leyes, establecen la necesidad de hacer un inventario provincial. Y ANIGLA, como institución nacional, ha colaborado formando gente, se han dado cursos, se ha facilitado material, hemos ayudado a todos, pero el inventario nacional, que es con el que se valida la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos, solo lo elabora el ANIGLA. Entonces están los inventarios provinciales, pero el inventario que tiene que usar la ley para la aplicación, si va a aplicar la ley de San Juan, será el inventario de San Juan. Si va a aplicar la Ley Nacional de Preservación de Glaciares, va a usar el inventario nacional de glaciares, que es única responsabilidad de ANIGLA.
y Yanigla no trabaja con ninguna otra institución, sin colaboración, este tipo de cosas, pero nosotros no es que tomamos el inventario de San Juan y adoptamos el inventario de San Juan como el inventario nacional. Yanigla ha trabajado y ha elaborado para San Juan su propio ¿Qué inventario. pasaría si mañana, por ejemplo, el inventario de Yanigla dice que en la cuenca de San Juan hay 200 glaciares y el inventario provincial dice que hay 150? Bueno, por eso, esas son situaciones muy particulares, claro, que tienen que ir a un litigio. Son judiciables. Claro, son situaciones que no, que, o sea, Pues, la escapan a preocupación, nuestra tarea básica. claro, la preocupación, digamos, de ustedes tiene que ser que Yanigla haga el inventario como se tiene que hacer. Eso Ahí es lo está, que ahí yo está, con ahí respecto- está el eso tema, quería sí. preguntar con respecto al presupuesto. Si hay es un tema presupuestario, de falta de fondo. No, Sí, para, sí, si me- vos estás sí. hablando ¿Cómo del nosotros nivel como ciudadanos, del como nivel de plantea él, ejecución, habla del puede nivel de pedir, ejecución. cómo nosotros como ciudadanos de las asambleas, No, pero este va a explicar el nivel de pueda ejecución del pedir proyecto. que el Yanila haga su trabajo como tiene que ser sin recibir presiones, bueno, Por eso, espacio. nosotros, perdón, nosotros no mencionamos, al menos yo no he mencionado que hemos recibido presiones. No, cuando se promulga la ley de protección de glaciares, que se encomenda al Yanila que presentó un documento, ahí dentro de la metodología también establecía un presupuesto inicial. Ese presupuesto inicial apareció en julio del 2011, luego de la reglamentación, se trabajó con ese presupuesto, después seguimos con dinero de CONICET y ahora estamos de vuelta con dinero de ambiente, pero como para que no se malinterprete, nosotros hoy tenemos, o sea, lamentablemente, si uno quisiera hacer un ejemplo, botellas de plástico, uno tiene una línea de producción con trabajadores que están en una jornada de 8 horas, bueno, tengo que duplicar la línea de producción, hago doble turno y se subsana. Nosotros hoy tenemos 6 profesionales altísimamente capacitados, que son geógrafos y geólogos, realizando el inventario, más 5 investigadores directamente, que son expertos, glaciólogos, geocriólogos, que están abordando este tema, y la verdad que el recurso hoy a nivel mundial, si me permitís decir, es como un ejemplo, porque encontrar en un lugar, y en Suiza, encontrar un lugar donde tenga esa cantidad de profesionales abocados a una tarea es complejísimo. No es que nosotros nos faltó Salvando las distancias de las áreas geográficas. Sí, que sí. Se comparan. Totalmente, Por totalmente. eso. Perdón, ¿es mucho o es poco? 11, lo que estás diciendo. No es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Por Claro, la o sea, cantidad de metros, por la cantidad de kilómetros que tiene la cordillera y la cantidad. claro, sí. O sea, eso, dejar en claro que, porque por ahí se puede llegar a malinterpretar, no, Claro, porque si relación. tuviera más financiamiento, alguna vez surgió que Ricardo dijo, bueno, si tuviéramos 500 personas, y entonces después alguien dijo, no, porque claro, como no tienen para tener 500 personas, no, tampoco sería la solución. Y atado a eso, otra cuestión que salió con el tema de los plazos, de los tiempos digamos, de la evolución del inventario, no estamos tan atrasados, exactamente, ¿sí? Si uno pone en el plazo y dice, bueno, 5 años a partir del 28 de febrero del 2011, que es cuando se reglamenta la ley, nosotros estaríamos apenitas pasados y estamos en un porcentaje alto de ejecución desde de lo que hace el instituto, Yanigla, ¿sí? ¿Y para la auditoría ambiental? Eso hace mención a las áreas prioritarias, las auditorías Exacto, ambientales, ¿sí? eso. Bueno, eso no es responsabilidad ni fue responsabilidad del Yanigla, ¿por qué? Porque ahí, en ese momento, la Secretaría de Ambiente de la Nación fue la encargada de invitar a las provincias. Acá recordemos que la ley 2639 es una ley de presupuestos mínimos, pero cada provincia, de hecho, o sea, ¿qué quiere decir eso? Puede Que proteger más. Claro, mínimamente esa es la línea base, ¿sí? Bueno, después, pero que los recursos son provinciales, no son nacionales. Entonces, es otra cuestión que a nosotros nos excede. En ese momento, Secretaría de Ambiente de la Nación, en varias ocasiones, envió cartas a las gobernaciones, a las secretarías de ambiente provinciales, para ver cuáles eran sus áreas prioritarias. A lo cual, el primer año, en diciembre del 2011, la única que contestó era Tierra del Fuego, diciendo que no tenía áreas prioritarias. Eso está bien detallado en la página, en Preguntas Frecuentes, la 2.1, ahí está bien detallado cuáles fueron las áreas prioritarias. En caso de haber determinado las provincias, si venía X provincia, decía, bueno, esto para mí es un área prioritaria, que no iba a ser toda la cuenca, sino áreas en particular,
el Yanila tenía por ley 180 días hábiles administrativos. Sí, exactamente. Pero bueno, ninguna provincia se expidió, entonces el Yanila. Nosotros no tenemos guerra con nadie, nosotros somos una organización científica que cuidamos, para nosotros el espíritu de la ley es cuidar el recurso hídrico estratégico, ¿sí? Entonces, al no tener un requerimiento específico, arrancamos por donde había mayor presunción de hielo, más o menos. Entonces, estamos sumamente avanzados con ese punto. Después, bueno, con respecto a las auditorías ambientales, esa es la respuesta. A nosotros lo que nos preocupa, y haciendo hincapié en esto de que ustedes están comprometidos en cumplir con el espíritu de la ley y también con la letra de la ley, nosotros también apelamos a la honestidad intelectual de ustedes, es que justamente, como decía el doctor Roy, si vamos a hacer un inventario de pajaritos y yo tengo un pajarito en una jaula, lo tengo que inventariar, o sea, porque el pajarito no tenga una cuestión específica que yo coloqué en el manual, no puedo dejar de inventariarlo porque lo tengo ahí, o sea, está. ¿Cómo digo que no existe? Algo que sí existe. O sea, sí. En el caso del Toro 1, el glaciar Toro 1, sí, existe. Tiene menos de 1 hectárea y bueno, según algunos que hemos consultado, algunos expertos, dice que sí, que tiene menos de 1 hectárea. ¿Pero está o no está? ¿Y usted ha mirado el inventario de Yanigla y ha tenido el acceso al inventario de Yanigla? No, nunca. Bueno, habría que ver, pero nos preocupa sí, en que, a ver, si no encuadra dentro de la reglamentación... Yo entiendo que se están inventariando hasta los manchones de nieve, no los glaciares. Los manchones de nieve también están incluidos. Bueno, entonces, por eso lo importante sería tener el inventario. No, entonces yo creo que es muy arriesgado salir a decir que el glaciar Toro no está en el inventario. Sí. Por eso lo importante sería ver el inventario y decir si está o no está, o hay algo que no está o está. Y bueno, si ustedes lo tienen a mano, lo vemos. O sea, bueno, porque realmente nos preocupa. A ver, ¿cuál es la preocupación nuestra? Que si la ley quiere proteger justamente el recurso hídrico estratégico, no se inventarían algunos glaciares o algunas zonas periglaciales que justamente sirven para esto. O sea, hay mucha información que ya está inventariada, pero que está en proceso de validación por las distintas instituciones. Es lo que hablaba Gustavo recién. Esta información va al Ministerio, el Ministerio va al IGN, va a Cancillería, va para acá, para allá. Son varios meses a veces digamos, en que se resuelve dar a conocer esa información. Probablemente eso ya esté hecho. Lo que pasa es que también resulta difícil dar respuestas puntuales a cada cuestionamiento. Por ejemplo, este glaciar que es muy pequeño, puede venir otro grupo de personas también a preguntar por otro. Ahí, Gustavo, vos podrías hablar un poco de lo que está liberado, digamos, como para... Sí. Lo que mencionó el doctor Villalba de la hectárea, que eso es un criterio técnico, tampoco es arbitrario, porque a nivel mundial los inventarios se realizan así, o sea, es una metodología de trabajo. Pero amén de esto, además de la ley 26639, está la ley de protección ambiental, donde también hay un artículo que menciona que ante la duda, ¿no? O sea, ustedes tienen un montón de herramientas, ¿sí? Y después eso tiene un estudio ambiental. Cada organización que se va a hacer, de hecho acá, yo quiero poner una curtiembre en Guaymallén y tengo que presentar un estudio de impacto ambiental, hay que justificar todo, cualquier emprendimiento. ¿Sí? Con audiencia pública. ¿Qué es lo que pasó con Veladero? No se hizo audiencia pública. Está bien, o sea, no, es que justamente las leyes están, pero los que nos tienen que proteger y hacer cumplir las leyes no aparecen. O sea, nosotros, a ver, yo les explico, nosotros tenemos una situación en Hachal desde septiembre de 2015 que a ninguno de nosotros les es beneplácito venir y gastar tiempo, quitarle a la familia, gastar dinero. Vivir en una plaza. Vivir en una plaza, hacemos turnos. Protestan. La plaza está en el acampe y está cubierto todos los turnos. O sea, no es con frío, con calor, con viento, con lluvia. A ver, lo que nosotros necesitamos es que no les voy a pedir que se pongan de nuestro lado, pero sí
apelando a la honestidad intelectual, justamente que no nos trampeen, porque eso es lo que nosotros vemos y sufrimos. O sea, nosotros vamos y pedimos, acá está la ley, pero ¿por qué no la cumplen? O sea, a eso voy yo. Cuando ya empezamos con tecnicismos y qué sé yo, lo que nosotros hemos visto hasta ahora, y desde septiembre hasta la fecha, aún más, es que se nos ningunea mal. O sea, ¿por qué? Porque somos ignorantes. Porque no tenemos la capacidad técnica o los conocimientos técnicos para. ¿Por qué yo, si soy contador, me tuve que hacer una especie de autodidacta en el tema de la química del agua? O sea, eso es lo que yo no me entra en la cabeza. O sea, entonces, a lo que voy es justamente esto. La preocupación nuestra es que el inventario se haga, pero teniendo en cuenta el espíritu de la ley, que usted mismo lo decía recién, Gustavo, pero la ley, la letra de la ley, también cumplirla. O sea, y cuando yo veo esto que dice la reglamentación o el manual o el protocolo de una hectárea, y bueno, yo digo, otra vez, el que va a padecer esto es el pueblo. O sea, ¿por qué? Porque ni se va a terminar enterando, o se va a enterar cuando sea demasiado tarde. Lo que decía don Faustino. O sea, ¿qué pasa? Mientras el tiempo va corriendo, las empresas siguen. Perdón, no, si lo entendemos y nosotros estamos del mismo lado, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos sentimos agredidos, por eso suena violento, quizá no agredido, pero de alguna manera sí los entendemos, pero no es que nosotros nos corramos del pinchazo de la jeringa, digamos, ¿sí? Nosotros estamos realmente poniéndole mucho esmero a este trabajo que estamos realizando. No esperamos reconocimiento de nadie, pero sí de alguna manera decirle, miren, sí, el trabajo se está haciendo y se está haciendo bien, simplemente que nosotros también estamos enmarcados dentro de una sociedad y somos una organización que tenemos que cumplir con la ley. El procedimiento administrativo no es un procedimiento que yo hice en la oficina y lo subí, tiene una resolución, eso es un documento igual que una ley. O sea, nosotros estamos atados a ese documento, ¿sí? Entonces, yo lo que les pido es eso, o sea, nosotros siempre abiertos a comunicar, abiertos a explicarles, porque nuestra postura nunca va a ser la de decir, no los recibimos. Nosotros los recibimos, les explicamos, pero bueno, el canal es ese. ¿Cuál sería el canal? No es a través nuestro, porque nosotros no somos autoridad de aplicación. El canal para ustedes solicitar información es a través del Ministerio de Ambiente de la Nación. Probablemente, si ustedes se contactan con el Ministerio de Ambiente de la Nación, o no les van a responder o les van a responder que no es procedente, que ustedes lo tienen que hacer a través de la provincia de San Juan. Yo lo que les quiero dejar en claro es que nosotros desde nuestra postura estamos empujando todo este procedimiento para darle, de hecho, lo que estaría próximo a estar totalmente aprobado por el Ministerio es el resto de la provincia de San Juan. O sea, la provincia de San Juan nosotros ya estaría, ya en primera instancia ya se terminó. Una pregunta de tipo técnica. Ustedes, el nivel, estamos hablando de nivel científico. Sí. ¿Ustedes tienen completo qué áreas les quedan sin inventariar? Bueno, no, Mendoza y San Juan ya estaría casi todo listo. O sea, San Juan ya estaría, digamos, el primer nivel, sí, antes de ir y terminar todo que de hecho lo de San Juan ya está más avanzado, pero San Juan, ¿Catamarca? Mendoza. Catamarca está bastante avanzado, La Rioja también está bastante avanzado. Después, bueno, Rivero, Chubut, Santa Cruz está casi listo. Por eso le digo, Tierra del Fuego está terminado. Por eso está bastante avanzado. Y en el norte también, algunas cuencas varias de la Pugna se está trabajando. No es que estemos ni atrasadísimos, ¿Y mucho de menos. qué año tienen el inventario ustedes de San Juan? Más del 80%. ¿Desde qué año está el inventario? No, sí, o sea, lo han terminado hace pronto. Porque ya está terminado, decía. Sí, por eso. Hay dos terminado entre comillas. Hay dos cuencas que ya están, dos cuencas que ya están en internet. Sí, de las 9 publicadas hay 2 que es Cordillera Ancilta y... 2 cuencas de San Juan que ya están listas. Ancilta y Calingasta. Porque yo he visto el queda mapa la cuenca y nueva. Claro, y esa se podría ver. Sí, perdón, eso sí, está en no, internet. perdón. ¿Sí? No, la de la cuenca del río Hacha. Es para ver, por ejemplo, bueno, el Toro 1, o sea, es para que, ver qué pasa. Porque No, nosotros pero- nos seguimos, a ver, Saúl, escúchame, Saúl, ellos tienen, porque nosotros, a ver, hay mucha información que no nos pusimos de acuerdo en un principio, que acá de lo que queríamos hablar, como haber establecido un temario, para que las preguntas no sean sueltas. Nosotros leímos el informe
que le presentó el Yanigla al Senado de la Nación sobre el estado de las cuencas inventariadas, que estaba dividido en 3 niveles. Uno decía las cuencas que ya fueron relevadas en su totalidad, que han sido publicadas, que están en la página, que ya cuentan con la aprobación de los distintos pasos institucionales, como vos decís, por ambiente, ¿no? Las cuencas que estaban terminadas, el trabajo de campo hecho, como dice Villalba, pero no publicadas porque están esperando los tiempos administrativos, institucionales, que tiene que dar la aprobación de ambiente y bueno, la otra secretaría. Y por el otro lado había una tercera que era cuencas donde todavía no se habían terminado de realizar el trabajo porque bueno, aducían problemas de presupuesto, técnico, administrativo y se pedía más plazo para continuar. Y estaban todos los nombres, nosotros anotamos, digamos, ahora no trajimos el documento, pero lo contamos así abiertamente en una reunión donde participaban los vecinos, las asambleas de Hachal no se toca, de San Juan, de Catamarca, de La Rioja, de distintos lugares así, son poblaciones que tienen la minería ahí, cada uno anotó la cuenca que le interesaba porque es el producto de su propia región, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se veía, estaba la de Calingasta, estaba la de Río Hachal ahí mencionada. Sí, pero no está la de Hachal toda. No está publicada. El trabajo estaba, por eso digo que a veces, yo quiero que entiendan que nosotros no venimos a pedirle explicaciones de por qué se ha atrasado el proceso. No, a mí me parece bien que ustedes pidan explicaciones, pero lo que tiene que quedar claro es qué le pido a cada uno. Es decir, Yanigla no es el policía, entonces hay mucha gente que piensa que Yanigla es la institución que tiene encargada de ir y correr a la barra. No, si nosotros somos científicos, imagínense que... Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo y lo que somos conscientes que lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Lo que es un glaciar, lo que es una reserva hídrica estratégica, está reflejado en función de toda la capacidad técnica y la capacidad, digamos, de nuestro equipo humano, ahí en ese inventario. Nosotros no estamos ni sacando ni poniendo, no vamos a borrar ningún glaciar, ni vamos a agregar glaciares que no existen. Por eso, si se puede ver si está el glaciar Toro 1 para identificarlo, sería ideal para poder llevar algo de acá. Sería vergonzoso para Yanigla decir, mire, acá existen 3 glaciares y ustedes no lo han puesto. Eso sería lo peor que le podría pasar a Yanigla. El desprestigio. El desprestigio de una institución científica que se jugó por la ley de glaciares. Que hoy, o sea, ¿a qué queríamos llegar nosotros? Que hoy, salvando ustedes científicamente, que en esta nuestra Argentina, por lo menos la gente científica, salgan a flote, ya que la clase política está tan mal vista. O sea, no sé si me comprenden, o sea, que los científicos, los que están actuando bien, sigan actuando bien. El caso de Andrés Carrasco. Exacto, y no la parte política que estamos viviendo públicamente, lleno de corrupción. Estamos cuestionados. O sea, está muy cuestionado. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Que el doctor, claro, mejor posible. Eso es lo que dice el doctor Roa. En determinados foros, ¿sí? Llámese legislativo, en la justicia, en los debates públicos, todo eso. Y la obligación de la institución es entregar la información. Es lo mismo que si ustedes me dicen, a ver, un biomédico se pasó toda la vida diseñando una vacuna, la probó, funcionó, la entregó, y después resulta que la industria la diluye, la malversa porque quiere hacer plata. Entonces, ¿qué le van a pedir al científico? Que vaya y se enfrente contra la industria. Es el gobierno, el Estado el que tiene que tener esa responsabilidad. Entonces, digamos, lo que vamos es a lo siguiente, lo que ha mencionado Ricardo, Gustavo. Digamos, el proceso de construcción del inventario ha ido transitando su camino con altibajos porque vivimos en la Argentina, y la Argentina no es solamente que el inventario está, digamos, por fuera de todos los problemas cíclicos que puede tener el país, porque todas las instituciones sufren de problemas. Es decir, queremos construir un barrio, se nos acaba la plata, demoramos 6 meses, volvemos a conseguir plata, un hospital pasa lo mismo, con estas cosas también. Entonces hay ciertas, digamos, a veces problemas en el camino que se ha tratado de sobrellevarlos, y creo que en el plazo de los 5 años, desde que comenzó el inventario en el 2011, en el 2016, estamos en los 5 años, prácticamente se ha hecho el 90% del inventario, o sea que no está tan lejos de haberse cumplido el objetivo. Ahora, todo el problema que vos mencionabas respecto a que si están publicados, si es pública ya la información para que ustedes la puedan utilizar o revisar o estudiar,
Y bueno, hay parte que todavía está en otras instituciones y nosotros hacemos un esfuerzo muy grande. O sea, consta de que vamos a Buenos Aires cada 2 por 3, tenemos reuniones con la gente del ministerio, qué pasa con esto. O sea, tratamos también de ver cómo va el proceso, porque a nosotros nos interesa que ese producto que sale de este instituto se muestre, porque también es responsabilidad nuestra. O sea, nosotros no hacemos trabajo para que estén escondidos en un cajón. Hacemos trabajos para que sirvan a la sociedad, para que se muestren, para que se publiquen, todo eso. Entonces, y esos tiempos son muy variables. Pero digo, no hay, a ver, hemos tenido, inclusive, perdón, ¿a qué te digo que refieres? si no está establecido desde que terminan de producir... No, en el procedimiento no, porque hago una pregunta. el problema es ese, que va a distintas instituciones, y cada institución tiene también sus problemas internos, y tiempos, y etcétera, y no se olvide también que en el medio hemos tenido un cambio de gobierno, y eso desbarajustó todo, porque cambiaron muchas personas que ya estaban aceitadas en el tratamiento de estas cosas. Se cambiaron, no sé, bueno, ha habido demoras que son... Ustedes, una pregunta, ¿han visto en algún sentido Yanila, ¿no? Como instituto, cuerpo de trabajo, ¿se ha visto afectado el cambio de Esa gobierno? pregunta la que le dice. No, Yanila no. Y la otra quiero preguntar, en visto a esto que contaba Ricardo, el hecho de que los 5 años fueran, que la actualización iba a ser a los 5 años y todavía no tenemos terminado. ¿De qué forma eso va a poder ser encuadrado de otra manera, digamos? No sé. Y claro, técnicamente. Técnicamente la ley no dice que se hace a los 5 años, sino cada 5 años. Cada 5 años. O sea, habría que terminar la primera y parte, después y de a eso... partir de ahí, como mínimos. Claro. Y los equipos de trabajo, o sea, son los mismos equipos con... Sí. Nosotros después de terminado esto técnica... esperamos seguir el monitoreo. A ver, además el inventario tiene 3 niveles. Uno es el nivel 1 que responde a la pregunta de cuántos glaciares hay, dónde están ubicados, qué superficie tiene. El segundo nivel lo vamos a realizar una vez terminado el primer nivel 1. Eso está en preguntas frecuentes. El segundo nivel. ¿Por qué? Porque eso es un tema de el comportamiento de algunos glaciares. Y el tercer nivel, que es el segundo nivel implicaría qué pasa con los glaciares, y el tercer nivel, que es el que sí lo estamos desarrollando paralelamente, es el por qué, donde hemos instalado estaciones meteorológicas. Y estamos haciendo, ahí estamos hoy en 3 lugares dentro del ambiente glaciar, que es el Paso Agua Negra en San Juan, en Río Negro, en el Cerro Tronador en Bariloche, y en el Chaltén, en el Glaciar de los Tres en Santa Cruz. Eso está trabajando, o sea, la idea es que esto, lo que es el nivel 2, se empiece a trabajar una vez terminado el nivel 1. O sea, luego de que presentemos todo, sería hacer el monitoreo del nivel 1, seguirlo, después trabajar sobre el nivel 2 y obviamente seguir con el nivel 3.